Bueno, vamos a resolver el punto 4, porque el punto 3 es muy similar al 2, y dice: la demanda semanal del mercado de un determinado producto está expresado por Q sub D igual a 16 menos 3P, y el suministro semanal del mercado por Q sub 0 igual a menos 4 más 2P. Dice, ¿cuál es el precio de equilibrio del mercado? Entonces, para determinar el precio de equilibrio del mercado, tenemos que saber que el mercado, cuando está en el equilibrio, la cantidad ofrecida por el mercado tiene que ser igual a la cantidad demandada por el mercado. Entonces vamos a tener Q sub 0, o sea Q sub O en realidad porque es de oferta, y Q sub D, cantidad demandada. Y decimos entonces que ahí el mercado va a estar en equilibrio. Reemplazamos, tengo Q sub O primero, que es menos 4 más 2P, igual a Q sub D, 16 menos 3P. Como vemos es una ecuación con una sola incógnita. Entonces P, 20 dividido 5, 4. Voy a tener que el precio va a estar en 4. Y para averiguar la cantidad del equilibrio, lo único que debo hacer es reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones para hallar la cantidad de equilibrio. Entonces, voy a tener menos 4 más 2 por 4. Y vemos que la cantidad de equilibrio también es 4. Entonces, el punto de equilibrio va a estar en el punto 4, 4. De esa forma resolvemos el ítem A. Voy a borrar para resolver el ítem B. El ítem B dice: si el exceso de suministro está definido como la diferencia algebraica entre la cantidad suministrada y la demandada a un precio del mercado dado, ¿cuál es el exceso de suministro cuando P es igual a 5? Entonces, el exceso de suministro, como dice acá, es la diferencia entre la cantidad suministrada o ofertada y la demandada. Entonces, para ver el exceso de suministro vamos a tener la Q sub 0, Q sub O, perdón, cantidad ofrecida, es menos 4 más 2P menos la cantidad demandada, que es 16 menos 3P. Entonces el exceso de suministro va a ser menos 4 más 2P menos 16 más 3P. Esto va a ser igual a menos 20 más 5P. Entonces, si reemplazo por la cantidad que me están diciendo que equivale P, voy a tener que el exceso de suministro es igual a menos 20 más 5 por 5. 5 por 5, 25, positivo, menos 25. Entonces, el exceso de suministro es igual a 5. Y para el otro punto, dice el ítem C: si el exceso de demanda está definido como la diferencia algebraica entre la cantidad demandada y suministrada a un precio de mercado dado, ¿cuál es el exceso de demanda cuando P es igual a 3? Perdón, P es igual a 3. Entonces, tengo el exceso de demanda, análogamente al exceso de suministro, nada más que es la diferencia algebraica entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Hago lo mismo, reemplazo la cantidad demandada, que es 16 menos 3P, menos cantidad ofrecida, menos 4 más 2P. Voy a tener
16 menos 3P, menos por menos más 4, menos 2P. Entonces, exceso de demanda, voy a tener 16 más 4, 20, menos 5P. Y nos está pidiendo que el exceso de demanda lo averigüemos para una cantidad o un precio de 3. $20 menos 15, 5. Entonces tengo que el exceso de suministro y el exceso de demanda son iguales a 5, pero en este caso va a ser para un precio de 5 y el exceso de demanda es para un precio de 3. El ítem D dice graficar las dos funciones dadas indicando en el gráfico el exceso de demanda y el exceso de suministro. Hay una consideración que debemos analizar o ver, es que en economía, si bien P es el precio es nuestra variable independiente, los economistas lo grafican a P en el eje vertical y a las cantidades en el eje horizontal. Entonces, cuando planteamos nuestro eje coordenado, a P lo vamos a ubicar en el eje de ordenadas y a las cantidades en el de abscisas. Vamos a ver cómo podemos resolver o cómo podemos graficar para no perdernos. Una de las formas más prácticas es armar un cuadro y hacer un despeje en ambas ecuaciones. Tengo cantidad demandada igual a 16 menos 3P y despejo en función de la cantidad. Entonces tengo Q menos 16 igual a menos 3P sería igual a Q sub D sobre menos 3 más 16 tercios igual a P. Entonces voy a ir dándole valores a Q para que no nos perdamos en lo que ya hacíamos anteriormente cuando graficábamos y obtener los valores del precio, por más que el precio sea nuestra variable independiente. Entonces tengo Q sub D y tengo el precio. A Q sub D le doy valores. Si Q sub D vale 0, P vale 16 sobre 3. Y así lo puedo ir dando varios valores. Por ejemplo, si Q sub D, yo acá tengo algunos valores ya suministrados. Si Q sub D vale 16, el precio es 0. Y entonces con 2 puntos es más que suficiente para graficar. Entonces acá vamos a tener el eje de cantidades y de precios. Tengo para una cantidad de 0, tengo 16 tercios, que es algo así como 5,33. Entonces tengo 0, 5,33 y para 16 en el eje de las cantidades voy a tener 0 de P. Entonces con esos 2 puntos simplemente yo ya puedo graficar o ya puedo unir para graficar mi función de demanda. Entonces, esta sería la curva Q sub D, la función de demanda. Como ven, la demanda siempre, o bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos la demanda es decreciente. Y lo mismo podemos hacer para graficar nuestra otra curva. Despejo, tengo cantidad ofrecida igual a menos 4 más 2P. Voy a tener cantidad ofrecida más 4, Q sub 0 sobre 2, más 2 igual a P. Y hago lo mismo, hago un cuadro donde le doy valores a Q sub 0 y a yo P. Por ejemplo, si Q sub 0 es igual a 0, el precio es igual a 2.
Y si, por ejemplo, le doy valor 4 a la cantidad ofrecida, el precio va a ser igual a 4. Entonces, con esos dos puntos ya puedo graficar. Para una cantidad igual a 0, tengo P igual a 2. Y para una cantidad ofrecida igual a 4, tengo que también es igual a 4. Entonces digo 1, 2, 3 y 4. Las curvas de oferta generalmente son de pendiente creciente. Entonces tengo los dos puntos, ya puedo graficar mi curva de oferta. ¿Qué teníamos? Al principio en el ítem A teníamos que el punto de equilibrio se daba en el punto 4, 4, o sea, precio y cantidades eran igual a 4. Entonces este es el precio de equilibrio, o el punto de equilibrio, perdón, entre las curvas de demanda y oferta. Pero además tenemos los excedentes o los excesos. Tenemos el exceso de suministro igual a 5 y el exceso de demanda igual a 5. Entonces el exceso de suministro para un P igual a 5 es 5 y el exceso de demanda para un precio igual a 3 es 5. Entonces, ¿dónde lo observamos? Tenemos 1, 2, 3 para el precio, 4, 5 para el precio. Los excesos de demanda y oferta los hallamos si trazamos una paralela por 3 y por 5. Perdón, sí, una recta constante por la altura de 3 y 5, tenemos que este segmento y este segmento nos determinan los excesos. Para 5 tengo un exceso de suministro de 5 y para el precio de 3 tengo un exceso de demanda igual a 5. O sea, si medimos estos segmentos, tienen que ser de longitud igual a 5 y esos son los excesos de la demanda y de la oferta para estas curvas de economía.